la grabación. Bien, entonces en este video vamos a mostrar o vamos a desarrollar el cálculo de las medidas de posición, que en realidad son el tercer grupo de medidas descriptivas que estamos viendo. Las primeras han sido las medidas de tendencia central, las segundas medidas han sido las medidas de dispersión o variabilidad, y hoy día vamos a ver las medidas de posición, ¿no? Entonces, para esto vamos a compartir. Vamos a compartir entonces nuestro ejercicio, ¿no? Eh, no sé si se puede ver. Hola. Sí, ingeniero. Bien, entonces, un poco para recordar solamente, nosotros estamos trabajando con una base de datos y de esa base de datos hemos elegido el diámetro. Estamos analizando, estamos describiendo la variable diámetro, ¿no? Que tiene 2.653 mediciones, ¿no? Entonces, tenemos una base de datos bastante grande. Y aquí tenemos la tabla de frecuencias. Para nosotros es importante la tabla de frecuencias, ¿no? Entonces, los cálculos que hemos realizado en las medidas de dispersión o de variabilidad, justamente hemos hecho estos cálculos, ¿no? Y hoy día vamos a hacer entonces acá, vamos a colocar primeramente, entonces la clase, vamos a generarnos unas dos columnas, que va a ser clase de cuartiles. Y también nos vamos a colocar acá, ¿no? Clase de quintiles. Hemos dicho que una cosa importante para calcular las medidas de posición es justamente identificar dónde se encuentran, en qué lugar se encuentran estas medidas de posición. Bien, ¿dónde lo vamos a determinar esto? Con la ayuda justamente de la frecuencia relativa acumulada. Entonces, fíjense, acá nosotros tenemos, y con el intervalo fundamentalmente, con el intervalo. Acá, fíjense, nosotros tenemos el intervalo de frecuencias relativas acumuladas. Entonces, si nosotros queremos encontrar dónde está el 25% acumulado, fíjense acá, esta clase, entre la tercera clase del 18 al 65, entonces concentra una gran cantidad de datos. Por lo tanto, aquí se encuentra el 25%, entonces vamos a tener que acá está el primer, el primer cuartil. Entonces, es la clase del primer cuartil, pero también es la clase del segundo cuartil, porque el 50% también se encuentra en esa clase. Entonces, acá tenemos también el segundo cuartil, también está en esa clase, ¿no? ¿Por qué está en esa clase? Porque los valores acumulados, son estos acumulados, tienen que ser para el 25% y 50% en el caso del primer cuartil y del segundo, y eso está incluidos en este intervalo que va desde 18% hasta 65%. Bien. En cambio, el tercer cuartil que tiene que cubrir hasta un 25% de los datos se encuentra en la cuarta clase, que va de 65 a 87. Entonces, acá está el tercer, el tercer cuartil. Bien, nosotros entonces ya tenemos localizados, ¿no? Los, las clases del primer, del segundo y del tercer cuartil. Bien, ahora nos vamos a ir a los quintiles. En el caso de los quintiles tenemos que ver los acumulados 20%, 40, 60, 80, ¿no? Entonces, fíjense nuevamente, en la tercera clase tenemos el primer quintil. Está alojado ahí el 20%. Está alojado también el quintil 2, que es hasta el 40%. Está alojado también el tercer quintil que va hasta el 60%, entonces tenemos tres quintiles en esta clase, ¿no? ¿Y dónde va a estar entonces el cuarto quintil?
¿no? El cuarto quintil va a estar en la siguiente clase porque tiene que ser el acumulado hasta el 80% y justamente en esta clase de 65 a 87 está incluido el 80% acumulado, por lo tanto acá va a estar el cuarto quintil. Bien, entonces si ya tenemos la posición de estos cuartiles y de los quintiles, que son las medidas de posición más utilizados, ¿no? Entonces, una vez que tenemos eso, vamos a ver la formulita, vamos a ver acá la formulita, y entonces vamos a ver ahora las medidas de posición. Entonces, vamos a colocar acá medidas de posición. Bien, estas son entonces las medidas de posición, ¿no? Vamos a tratar de, a ver, de hacerlo bien. Vamos a tratar de que no sea tan grande la... Bien, entonces acá tenemos, primeramente, a los cuartiles, ¿no? Y para eso tenemos entonces, para calcular los cuartiles, tenemos las tres, bueno, las formulitas del primer cuartil, que es la que tenemos ahí. Luego vamos a tener acá, vamos a tener, hemos dicho que acá, bien, a ver, vamos a ver si tenemos acá, copiamos y pegamos. Bien, acá. Entonces, acá vamos a tener entonces la formulita del segundo cuartil. Entonces, ¿qué es lo único que va a cambiar acá? Lo único que va a cambiar es que vamos a tener acá 2, es el segundo cuartil. Igualmente acá va a cambiar, esto es 2, ¿no? Y acá lo que va a cambiar también es n medios, ¿no? N multiplicado por un medio. Aquí igual va a cambiar esto, vamos a tener la 2 y igualmente acá, ¿no? Entonces acá vamos a tener, esa sería la formulita del primer y del segundo cuartil. Bien, entonces ahora vamos a ver la formulita del tercer cuartil. Bien, entonces vamos a tener acá, lo mismo, este va a cambiar, tercer cuartil. Aquí vamos a tener el límite inferior de la clase del tercer cuartil. Y acá tiene que ser multiplicado esto por 3 cuartos, ¿no? Acá 3 cuartos. Bien, y esta va a ser la frecuencia absoluta acumulada antes del tercer cuartil, dividido entre la frecuencia absoluta de la clase del tercer cuartil. Bien, entonces tenemos las formulitas, ¿no? De los 3 cuartiles y ahora vamos a calcular, ¿no? Los cuartiles de nuestro ejercicio. Entonces, vamos acá, vamos a copiar acá. Entonces, vamos a tener Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3. Entonces, acá vamos a tener Q sub 1. Vamos a calcular acá. Ahí va a estar Q sub 1, ¿no? Y también vamos a tener acá el Q sub 2 y el Q sub 3. Bien, entonces acá vamos a tener el Q sub 2, el Q sub 2, y ese lo vamos a calcular acá, el Q sub 2. Y finalmente vamos a tener acá el Q sub 3, ¿no? Y este lo vamos a calcular entonces en la formulita, utilizando la fórmula que tenemos ahí arriba. Bien, entonces vamos a
Vamos a llevarlo esto acá. Ahí, está muy bien. Bien, entonces tenemos los tres. Bien, vamos a empezar entonces calculando el primer cuartil. No nos olvidemos que el primer cuartil, lo más importante es saber en qué clase está. Entonces vamos a volver acá a ver nuestros datos, de acuerdo a nuestros datos. El primer y segundo están en la primera, segunda y tercera clase. Entonces el primero y segundo están en la tercera clase. Entonces eso tiene que quedar claro. La tercera clase es donde están. Entonces vamos a ir ahí con la formulita. Bien, entonces vamos aplicando esta fórmula que está acá del primer cuartil. Entonces vamos a ver igual, límite inferior de la clase del primer cuartil. Hemos dicho que el límite inferior y la clase fundamentalmente es la tercera clase. Entonces su límite inferior va a ser este valor, ¿no? Ahora más, y ahora nos vamos acá, dice ahora tiene que ser n dividido entre 4, dividido entre 4, porque es el primer cuartil, ¿no? Menos la frecuencia absoluta acumulada, dice antes de la clase. Aquí tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Como la clase es la 3, el antes sería el 2, ¿no? Entonces ya tenemos todo eso ahí. Ahora, dividido todo eso, dividido entre la frecuencia absoluta de la clase del primer cuartil y su frecuencia absoluta es 1237. Bien, entonces acá nos vamos. Ahora multiplicado por el intervalo de clase. Entonces nos vamos acá. El intervalo de clase es 7.69. Entonces nuestro valor es 53. Bueno, a ver, vamos a ver con cuántos decimales hemos estado trabajando. Con 2. Entonces vamos a colocar acá formato de celda, número, y tenemos 2. Y estos entonces van a ser centímetros, ¿no? Es diámetro. Entonces acá tenemos que el primer cuartil es 58.31 centímetros y ese primer cuartil tiene que estar en la clase 3. Entonces veamos si 58 está en la clase del primer cuartil, que es el tercero. Entonces, acá tenemos el tercero, bien, que va de 57 a 64. Entonces, dentro de este intervalo está 58, ¿no? Entonces, 58 está muy bien. Entonces, 58 está dentro de ese intervalo, entonces está bien el cálculo de la primera medida de posición del primer cuartil. Bien. Bien, luego tenemos el segundo cuartil, y el segundo cuartil también está en la clase 3, entonces vamos a ir igual, ¿no? Igual. Límite inferior también va a ser la clase 3, porque ahí también está el segundo cuartil. Entonces, el límite inferior es ese, más, ¿no? Y ahora vamos a tener nuevamente n, y ahora tiene que ser n dividido entre 2, ¿no? N dividido entre 2. Cerramos. Menos la frecuencia absoluta acumulada antes, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada antes va a ser entonces de la clase 2. Entonces aquí tenemos eso. Bien. Ahora, dividido todo eso dice entre la frecuencia absoluta de la clase del segundo cuartil, en este caso, aquí tenemos frecuencia absoluta, cerramos, y todo eso multiplicado por el intervalo de clase. Nuevamente vamos a buscar acá el intervalo, este es el intervalo de clase, y le damos Enter. Entonces, el segundo cuartil, ¿no? Entonces va a ser 62.43 centímetros, ¿no? Centímetros. ¿Cómo vamos a saber que este cálculo está bien? Porque este valor tiene que coincidir con el valor de la mediana. Entonces, 62.43, vamos a ver si es la mediana. Tiene que ser la mediana. Aquí tenemos la mediana.
La mediana 62.43 es el mismo valor, ¿no? Es el mismo valor. Y también, bueno, lo que tenemos que ver es que 62 tiene que estar también en la clase 3. Entonces, 62 tiene que estar alojado en la clase 3. Entonces, vamos a ver la clase 3. 62 justamente está dentro de este intervalo. 62 está dentro del intervalo de 57 a 64.9. Entonces, está bien el cálculo que hemos realizado de el segundo cuartil. Ahora nos vamos a ir al tercero, pero tenemos que tomar en cuenta que el tercer cuartil ya no está en la clase 3, ¿no? Ahora, el tercer cuartil está en la clase 1, 2, 3, en la clase 4, en la clase 4. Entonces, tomando en cuenta eso, nos vamos ahora acá, nos vamos a la clase 4, entonces decimos igual, límite inferior, entonces límite inferior de la clase del tercer cuartil, que es ahora la clase 4. Entonces acá, límite inferior va a ser ese, más, entonces ahora vamos a ir acá, más, entonces acá vamos a tener una multiplicación de 2653, que es n, multiplicado, dice, multiplicado por 3 cuartos, multiplicado por 3 cuartos, ¿no? Y luego tenemos menos la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase del tercer cuartil. Si la clase está, si este tercer cuartil está en la clase 4, entonces el antes va a ser la frecuencia absoluta acumulada de la clase 3. Bien. Ahora nos vamos acá, ¿no? Vamos acá y ahora vamos a eh, dividir todo eso entre la frecuencia, eh, absoluta de la clase donde está alojado el tercer cuartil, que sería el cuarto, y su frecuencia absoluta sería ese valor. Bien, entonces todo eso ahora multiplicado por el intervalo de clase, y nuevamente vamos a buscarlo al intervalo de clase, acá lo tenemos, y entonces este sería nuestro valor. Entonces le damos acá, le vamos a dar número, bien, y esto también va a ser centímetros, bien, y entonces ahora vamos a ver si 68.27 está alojado en la cuarta clase, ¿no? Entonces acá vamos a ver 68.27, ¿no? Justamente está alojado en la cuarta clase entre 64.9 y 72.3. Dentro de este intervalo está el valor de 68. Aquí tenemos punto 27. Entonces está bien. Entonces, el primer cuartil está, hemos dicho, en la en la clase 3. Clase 3. Este otro también está en la clase 3, hemos verificado que está en la clase 3, y el tercer cuartil está en la clase 4. Entonces está muy bien los cálculos que hemos realizado de los tres valores que dividen un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Bien, ahora vamos a hacer la interpretación. Hemos indicado al inicio de la clase de que vamos a hacer una aproximación a probabilidades de ocurrencia cuando calculamos estos cuartiles. Entonces podemos decir, por ejemplo, ¿no? Aquí vamos a insertar y vamos a colocar acá. Entonces podemos decir que la probabilidad, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad de que la variable aleatoria X diámetro, ¿no? Sea, por ejemplo, menor o igual a 58.31 centímetros, ¿no? Es igual al 25%, ¿no? Entonces, la probabilidad de encontrar entonces
diámetros menores o iguales a 58.31 centímetros es de un 25%. Y la probabilidad de encontrar valores de X, ¿no?, mayores, ¿no?, o iguales, mayores a 58.31 centímetros, o sea, lo que está en la derecha, es igual a un 75%. En otras palabras, nosotros vamos a tener en el conjunto de datos ordenados un valor, un punto, donde está el valor de 58.31, y entonces ahí tenemos hacia la izquierda un área de 25% y hacia la derecha un área de 75%. Entonces ahí tenemos la interpretación. Lo vamos a colocar acá. Bien. Entonces, esa sería la interpretación del primer cuartil. Y ahora nos vamos a ir a interpretar el segundo, el segundo, eh, el segundo cuartil. Entonces vamos a decir la probabilidad ahora de que el diámetro sea menor o igual a 62.43 centímetros, ¿sí?, sería entonces igual a un 50%, acá es 50%. Y la probabilidad de tener valores mayores o iguales a 62.43 centímetros es entonces del otro 50%, ¿no? Entonces, el mismo concepto que de la mediana. Entonces, acá estamos dividiendo la torta exactamente en dos partes iguales, ¿no? Bien, ahora nos vamos al tercero, Y entonces acá vamos a tener la probabilidad de que X, la variable aleatoria de diámetro, tome valores menores o iguales, en este caso a 68.27 centímetros, va a ser igual ahora a un 75%. Entonces vamos a tener 75%. Y la probabilidad de tener valores mayores a 68.27 centímetros, va a ser entonces un área de 25%. Bien, entonces, esa sería la interpretación de los tres cuartiles. Entonces, la probabilidad de ocurrencia del primer cuartil, que es 58.31, para valores a la izquierda, o sea, menores o iguales, es 25%. En el caso del segundo cuartil es 50-50, y en el caso del tercer cuartil, ¿no?, el área que se tiene de 68.27 hacia la izquierda corresponde a un 75% y hacia la derecha solamente un 25%. O también podemos decir que las proporciones, ¿no?, son divididos de esa manera por estos tres valores de los cuartiles. Bien, entonces ya tenemos esto ahí, ¿no? Entonces ahora tenemos que calcular los quintiles. Entonces vamos a ir acá, B, ¿no? Entonces nos vamos a ir acá en B y vamos a colocar acá B, quintiles. Bien, entonces los quintiles, entonces aquí tenemos A, cuartiles, y B, quintiles. Bien, vamos a colocar los mismos. A ver, vamos a colocar, copiar. Y vamos a colocar acá la fórmula, ¿no? La fórmula de esos quintiles. Entonces vamos a tener, acá, a ver, vamos a tratar si se puede ahí no modificar. Caso 1 es el primer quintil, ¿no? Entonces vamos a tener igual al límite inferior de la clase del primer quintil. Acá tiene que ser n multiplicado ahora, esto lo vamos a sacar. Esto tiene que ser multiplicado por 0.2, ¿no? ¿Está bien?
Y ahora tenemos frecuencia absoluta acumulada antes del primer quintil, frecuencia absoluta del primer quintil y por el intervalo de clase. Entonces, esa sería la formulita del primer quintil, ¿no? Entonces, a partir de aquí, nos podemos generar el segundo quintil, ¿no? Entonces, vamos a tener acá, el segundo quintil va a ser K sub 2, K sub 2, y acá vamos a tener lo mismo, esta va a ser el límite inferior de la clase del segundo quintil, y acá vamos a tener esto 0 por n por 0.4. Acá tenemos frecuencia absoluta acumulada antes del segundo quintil. Acá frecuencia absoluta de la clase del segundo quintil, ¿no? Bueno, y eso sería ya toda la fórmula ahí. Bien, ahora nos vamos para el tercer quintil, ¿no? El tercer quintil va a ser entonces K sub 3, K sub 3. Entonces acá también vamos a tener K sub 3. Entonces, acá que va a variar va a ser ahora n multiplicado por 0,6, porque tiene que ser el acumulado hasta el 60% de los datos ordenados. Aquí tenemos frecuencia absoluta acumulada antes de la clase del tercer quintil, la frecuencia absoluta del tercer quintil, y todo eso multiplicado por el intervalo de clase, ¿no? Bien, y finalmente vamos a tener la formulita del el cuarto quintil. Entonces acá vamos a tener ahí cuarto quintil, ¿no? Entonces límite inferior de la clase del cuarto quintil, ¿no? Y acá tiene que ser multiplicado por 0.8. Entonces acá vamos a tener frecuencia absoluta acumulada antes de la clase del cuarto quintil, la frecuencia absoluta de la clase del cuarto quintil, y todo eso multiplicado por el intervalo de clase. Bien. Entonces, lo único que tenemos que saber, estos, ¿en qué clase están? Como hemos visto, la clase 3 es la que predomina en ahí. Por lo tanto, nosotros podemos ver acá, ¿no? Que en la clase 3 se encuentran el primer, el segundo y el tercer quintil. Entonces, en la clase 3 están los tres primeros quintiles. Entonces, vamos a irnos a la clase 3, ¿no? Entonces, nos vamos acá, vamos a aplicar, ¿no? Entonces, no nos olvidemos, los tres están en la clase 3, y este último el cuarto quintil está en la clase 4. Bien, entonces vamos a calcular acá estos valores. Acá vamos a copiar, vamos a pegar. Entonces vamos a tener ahí el primer quintil. Acá vamos a tener el segundo quintil, el tercer quintil y el cuarto quintil, ¿no? Entonces vamos a tener aquí, el primero está bien. Entonces acá vamos a tener el segundo quintil. Acá vamos a tener el tercer quintil. Y acá vamos a tener entonces el cuarto quintil. Bien, entonces ahí está la posición para calcular estos quintiles, ¿no? Bien, entonces acá nosotros vamos a calcular el primer quintil, ¿no? El primer quintil entonces va a ser igual, estos que tiene que estar en la clase 3. Entonces nos vamos acá, la clase 3, bien. Límite inferior, entonces, de la clase 3 es ese valor, ¿no? Ahora nos vamos acá, más. Ahora tenemos que multiplicar n, que es 2653, por 0.2, por 0.2. Luego hemos dicho menos la frecuencia absoluta acumulada
antes de la clase del primer quintil. Entonces, si la clase del primer quintil es el 3, entonces el antes va a ser el 2. Bien, todo eso dividido entre la frecuencia absoluta de la clase donde está el primer quintil, entonces ese valor, y todo eso multiplicado por el intervalo de clase. Entonces nos vamos al intervalo de clase. Ahí, vamos a ver el intervalo de clase, tenemos acá. Y entonces nuestro primer quintil, le damos formato de celda. Nuestro primer quintil entonces es 57.48 centímetros, ¿no? Entonces vamos a ver si 57.4 está en la tercera clase, ¿no? 57.4, 57.4, entonces están ahí. Aquí fíjense, está muy cerca 57.2, pero está incluido. El 57.4 está dentro, ¿no? Entonces está muy bien. Y por lo tanto, entonces acá tenemos ya el primer quintil calculado. Nos vamos al segundo quintil. Igual, está también en el punto, en la clase 3. Entonces vamos a irnos ahí en la clase 3. Nuevamente, límite inferior, más. Y entonces acá que vamos a tener n, ahora multiplicado por 0.4, menos la frecuencia absoluta acumulada, dice lo mismo, antes de la clase que sería el mismo, 488, bien, dividido entre la frecuencia absoluta de la tercera clase, que es este, y todo eso multiplicado por el intervalo de clase. Y el intervalo de clase lo tenemos acá, 7.69, y por lo tanto nuestro segundo quintil sería 60.78 centímetros, ¿no? 60.78 centímetros. Entonces vamos a ver si 60.7 está en la clase 3. 60.7, sí, está en la clase 3, 57, 64 y 60.7 está incluido, por lo tanto, el cálculo del segundo quintil está bien, ¿no? Ahora nos vamos al tercer quintil, ¿no? El tercer quintil también sigue en la clase 3. Entonces, igual nos vamos entonces acá. Límite inferior, el mismo, de la clase 3, más. Entonces ahora, n, ahora va a ser multiplicado por 0.6. Eso es lo que va a cambiar. Menos la frecuencia absoluta acumulada antes. Si es la clase 3 también, el antes va a ser este valor, dividido entre la frecuencia absoluta de la clase donde está el tercer quintil, que es este que tenemos ahí, y todo eso multiplicado por el intervalo de clase. Nuevamente nos vamos acá y este es nuestro intervalo de clase, y por lo tanto nuestro tercer quintil, ¿no? Nuestro tercer quintil va a ser 64.08 centímetros. Entonces, veamos si 64 está incluido en la tercera clase, ¿no? 64 está incluido. Fíjense, está casi al límite, pero 64 incluye, porque esto va hasta 64.9. Entonces, está muy bien el cálculo del tercer quintil. Ahora, vamos a calcular el cuarto quintil, pero el cuarto quintil no está en la clase 3, está en la clase 4. Entonces, vamos a calcular límite inferior. Entonces, va a ser de la clase ahora 4, que sería 64.9, ¿no? Ahora vamos a tener más. Y ahora este valor de n, vamos a multiplicar por 0.8, ¿no? Menos, ahora la frecuencia absoluta acumulada va a ser el de la clase 3, ese valor, ¿no? Cerramos, dividimos ahora entre la frecuencia absoluta, pero de la clase 4, porque ahí está alojado ahora el cuarto quintil.
Cerramos. Y eso multiplicado ahora, aquí tenemos, a ver, vamos a ver nuevamente, tenemos ese valor, ¿no? Y eso ahora multiplicado por el intervalo de clase, ¿no? Entonces, vamos a ver el intervalo de clase, sería este valor, ¿no? Y ahora cerraríamos ahí. Bien, entonces, aquí tendríamos entonces, ese nuestro valor sería 69.96. Entonces, acá vamos a darle formato de celda. Bueno, y 69.96 tiene que estar incluido en la cuarta clase. Entonces, 69.96 está incluido porque está entre 64 y 62. 69 está incluido en esa clase, por lo tanto está bien. Entonces, ese va a ser el valor del cuarto quintil, también en centímetros, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, la interpretación, ¿no? Entonces, podemos hacer la interpretación, ¿no? Acá vamos a irnos a hacer ahora la interpretación, pero de los quintiles. Entonces, acá vamos a empezar primeramente diciendo que la probabilidad de que X tome valores de 57.48 centímetros, que es el valor del primer quintil, es entonces un 20%, 20%. Y la probabilidad de tener valores mayores a 57.48 centímetros, ¿no? 57.48 centímetros, va a ser entonces un 80%, ¿no? Entonces, esa es la interpretación del primer quintil. Ahora nos vamos al segundo quintil. Entonces vamos a tener ahora que la probabilidad de que sea menor a 60.78, entonces 60.78, 60.78 centímetros es entonces de un 40%. Y la probabilidad de tener valores mayores a 60.78% es de un 60%. Acá, 60%. Bien, entonces ahí están las proporciones. Bien, ahora nos vamos a ir a la interpretación del tercer quintil, es 64.08. Entonces tenemos acá 64.08, ¿no? 64.08 centímetros, ¿no? Entonces su probabilidad de tener valores menores va a ser igual a un 60%, y la probabilidad de tener valores mayores a 64.08, ¿no? Va a ser entonces de un 40%. Entonces, vamos a tener a partir de ese valor de 64.08 centímetros una proporción o un área de 60% a la izquierda y de un 40% a la derecha. Bien, entonces, y finalmente tenemos la interpretación del cuarto quintil, ¿no? Y entonces vamos a decir, en el caso del cuarto quintil, el valor es 69.96, ¿no? 69.96 centímetros. Y entonces la probabilidad de tener valores menores o iguales a 69.96 es de un 80%. Y la probabilidad de tener valores mayores a 69.96 va a ser entonces igual a un 20%. 20%. Entonces, esas serían las aproximaciones que nosotros tendríamos en relación a probabilidades de ocurrencia, tomando en cuenta esas proporciones, ¿no? De estos valores que dividen en 5 partes iguales el conjunto de datos ordenados, y donde para cada uno de estos valores vamos a tener una proporción a la izquierda y una proporción a la derecha. La suma de esas dos proporciones siempre tiene que ser el 100%, y lo mismo ocurre en el caso de los cuartiles.
Bien, entonces vamos a dejar de compartir y vamos a detener la grabación.